La cruz delante y el mundo atrás. Yo he decidido seguir a Cristo. Y qué importante es decir que yo quiero seguir a Cristo. En las buenas, en las malas, en las más o menos, pero debemos seguir a Cristo. En las palabras que nos entregan bendición y en las duras que nos van a hablar hoy día. Llegamos a un punto cúlmine del libro de los Hechos, del capítulo 7, ya toma la recta final, digamos, Esteban, y se manda unos versículos que al estudiarlos uno tiembla, uno debe reflexionar. Quiero invitarlo a abrir su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 51 al 53. Ya Esteban deja la historia, y qué importante la historia, porque la historia está registrada para que nosotros, los que vivimos el presente, no cometamos los errores que se cometieron en la historia. Hay un escritor que dice que una nación sin historia es un pueblo que vuelve a cometer los errores que cometió en el pasado. La Biblia nos enseña a través de la historia para que usted y yo no volvamos a cometer los errores. De nada nos sirve conocer y saber la historia si vamos a cometer los errores que se cometen. Y lo que sucedió y pasó con estos que Esteban les conversa y les habla. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, si lo he encontrado, le voy a invitar a que se ponga en pie y le daremos lectura al verso 51 al 53 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis entregado y matado? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Amén. Tome su asiento, ya se oró por la palabra. Este fue un discurso sobresaliente el que realizó Esteban. Les recordó desde la liberación que realizó en Egipto, donde Dios mismo había nombrado como su libertador a Moisés, pero que los israelitas, acuérdense que se habían negado a obedecerle. La experiencia en el desierto consistió en una serie de rebeliones que hizo el pueblo de Israel. ¿No se recuerdan cuando decían que querían volver, que estaban mejor en Egipto, que en Egipto tenían cebolla y pescados, que tenían carne a la hora que querían, pero ellos querían volver atrás? Asimismo, como cantábamos, algunos quieren o pretenden volver atrás a comer aquellas algarrobas, a comer aquellas cosas que el mundo nada bueno les puede ofrecer. Y que culminó con la fabricación de un ídolo, de un becerro de oro, donde le adoraron, le bailaron, le danzaron. Más adelante en la historia, una verdadera plaga de idolatría se propagó nuevamente en la tierra, como consecuencia de la cual fueron ellos llevados cautivos. ¿Se recuerdan? Ellos tomados la región, los de el norte, llamémosle así, las 10 tribus del norte fueron llevadas a Siria mucho antes de los del sur, porque en el sur se levantaba un rey bueno, un rey malo, un rey bueno, un rey malo, y así se llevaron hasta que ya Dios dijo esto no puede seguir así, y los llevó cautivo a Babilonia, donde aprendieron nuevas lenguas, donde estuvieron cautivos, donde Dios el día después los sacó de aquel lugar. Después de haber tenido la tierra prometida con Josué, haber estado en ese lugar donde Dios les había prometido y les dijo que lo iba a prosperar y los iba a bendecir, donde había un lugar que fluía leche y miel, ellos también desecharon y no quisieron ese lugar, sino que quisieron hacer lo que aquellas tribus o aquellas naciones hacían y se volvieron al paganismo. Hasta que David también propuso
Y hoy día en la mañana aprendíamos y hay algo que yo les dije a los hermanos que me llamó mucho la atención. Y les voy a hacer un spoiler para que los hermanos vengan en la mañana. Aprendimos de que cuando se escribe el libro, el Pentateuco, es mucho antes de que haya rey en Israel. Ni se pensaba que había podido haber rey. Pero en Deuteronomio hay un pasaje que la Escritura nos dice y le dice, cuando haya rey, este rey tiene que tomar el libro que tienen los sacerdotes y escribirlo, para que el rey se conduzca conforme a la ley de Jehová. Y me llamaba la atención, pero si en esa época Dios era el que dirigía al pueblo, no había rey. Después vino Josué, tampoco había rey, pero la ley ya estaba, el mandato ya estaba. Después vinieron los jueces y tampoco había rey. 400 años pasaron más o menos en que se levantaba un juez, gobernaba, después moría ese juez, el pueblo volvía a hacer lo malo y se levantaba otro juez y ellos clamaban, hasta que hubo un rey. Y estos reyes no hicieron lo que la ley mandaba hacer, o si no, nunca no se hubieran equivocado. Ya en Deuteronomio Dios estaba diciendo, el pueblo me va a pedir un rey, y eso nos muestra a este Dios maravilloso que cada uno de nosotros servimos y adoramos. A Él no hay nada que se le escape. Todo Él lo previene antes. Somos nosotros los duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos. ¡Wow! Ese era un paréntesis. Esteban llega a la conclusión de su defensa y hace una aplicación directa y fuerte de su lección al Sanedrín, al concilio que lo estaba acusando. Esteban había demostrado a través de la historia que el pueblo de Israel había rechazado a los siervos de Dios y ahora el que estaba siendo acusado pasa a ser el acusador. Amén. En estos 3 versículos que hemos leído, Esteban los acusa de 3 cosas que veremos a continuación. Cabe recordar y no olvidar que estos hombres se creían dueños de la verdad. Amén. El Sanedrín, que ellos creían tener la verdad y se creían dueños de la verdad. Lo que ellos decían era ley. Hombres fieles a Dios y hacedores de los designios de Dios. Eran lo mejor de lo mejor. Eso ellos se creían. Se creían los escogidos, los designados, los favorecidos, los que merecían estar en aquella posición. La crème de la crème. Era lo mejor. Eso es lo que ellos pensaban. Y a ellos, Esteban, un griego israelita, no olvidemos que ni siquiera era un judío de cepa y lomo, sino que era uno que había nacido en otro lugar, viene y está frente al Sanedrín y los acusa de 3 cosas. Amén. La primera acusación que les hace, les dice el versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Esto se asemeja muchas veces a lo que usted y yo hacemos con el Señor. Cuando nos enfrentamos ante la palabra, cuando la palabra a veces es un poco dura como la de hoy, eso es para el hermano que no vino. Justo es para aquel que no vino. Justo es para aquella hermana que no vino. No, si hoy día estamos aquí, esto también nos llega a nosotros. Amén. No cerremos nuestros oídos, sino que al contrario, circuncidemos nuestros oídos para escuchar la palabra del Señor. Físicamente estos hombres habían cumplido el rito de la circuncisión, a estos fariseos que le está hablando Esteban, pero desde el punto de vista espiritual en sus corazones y en sus oídos eran incircuncisos, o sea, no circuncidados. No nos olvidemos que la circuncisión era un pacto que había hecho Dios con el ser humano y con Abraham en ese tiempo, que cuando un hijo hombre nacía, al 8º día tenían que circuncidarlo, cortarle la parte del prepucio, y eso significaba que ellos eran una nación santa, algo apartado solamente
para Dios. Amén. Eso significaba, es decir, eso era para ellos y ellos se creían lo mejor de lo mejor porque eran circuncidados. Todos ellos estaban circuncidados. De hecho, ellos más encima hacían prosélitos. Cuando alguien quería convertirse al judaísmo, ellos le decían, tienen que circuncidarse para poder aceptar a este Dios verdadero. Hubo unos hijos de alguien, ¿se recuerdan? Que hicieron a un pueblo, lo hicieron circuncidar para vengarse porque habían tomado a su hermana o habían abusado a su hermana. Los hijos de Jacob hicieron esta tremenda aberración ante una nación. Porque ellos dijeron, no, nosotros queremos casarnos, queremos parentar. Ya, pero para eso ustedes tienen que circuncidarse. Se circuncidaron y después los mataron. Historia. La historia nos revela las cosas atroces que a veces uno realiza. Pero desde el punto de vista espiritual, en sus corazones y en sus oídos eran incircuncisos, o sea, no se habían circuncidado. Es decir, que eran tercos y en ninguna manera estaban más dispuestos a escuchar a Dios que lo que estuvieron sus antepasados durante todos estos años. Y a veces nosotros nos ponemos tercos, nos ponemos obstinados. No queremos escuchar lo que Dios quiere decirnos a nuestras vidas. Amén. Analicemos un poco las expresiones que utiliza Esteban en esta primera acusación, ya que estas se repiten hoy en día en nuestras vidas y nosotros a veces cometemos estos errores. La idea es que de aquí salgamos de la iglesia y ya no cometamos, ya no seamos duros de servir, ya no seamos incircuncisos de corazón y de oídos. La primera expresión que utiliza Esteban es duros de servir, que se utiliza casi 20 veces en el Antiguo Testamento. Dios le llama a Israel de esa forma, es decir, Dios muchas veces le llamó a su pueblo que eran duros de servir, duros de cabeza, porfiados, tercos, obstinados, no quieren cambiar, se quieren ir tras los ídolos en vez de hacer mi voluntad. Estos líderes religiosos estaban actuando igual que sus antepasados, quiere decir tercos, como eran los padres. Así son los hijos, como animales obstinados que endurecieron su cuello en lugar de someterse al yugo. Eso significa duro de servir, como un animal obstinado, que endurece su cuello. Yo nunca he visto, lamentablemente no vino nuestro hermano Esteban, que él es el que ha puesto las coyuntas a los bueyes. Entonces cuando uno no quiere, se pone duro ahí, porfiado. No sé si a usted le ha tocado jugar a veces y alguien no se quiere mover y se pone y le cuesta. Y así se puso el pueblo de Israel. Así nosotros nos ponemos cuando no queremos escuchar a Dios. Por más que Dios nos habla, por más que Dios quiere hacernos cambiar, nosotros ahí, no, yo no cambio. Así soy, ese es mi carácter. Y a veces nos jactamos diciendo, soy así y nadie me cambia. Y por más que predique el pastor o la pastora o los hermanos o nos enseñen, yo no voy a cambiar. Yo soy así. Nadie me cambia. ¡Wow! Nadie me cambia. Quizás nadie te cambia porque aún tu corazón no se ha rendido a las plantas de Cristo. Y es duro decirlo de esa forma. Podemos estar aquí, adorar, levantar manos, dar, ofrendar, darle al Señor a lo mejor. Pero si no quiero cambiar mi corazón, de nada nos sirve hacer aquellas cosas. Estamos haciendo solamente obras. Y con obras nosotros no nos salvamos. Amén. En otras palabras, duros de servir es soberbios para no rendir aquellas cosas que Dios nos está pidiendo rendir ante sus pies. O cuando le servimos con nuestras fuerzas, pero no le amamos con todo nuestro corazón, pues nos hemos inclinado a otras cosas o a estos ídolos modernos. El que es inflexible y obstinado, que menosprecia los consejos de Dios y sigue los suyos propios, ese es que tiene o es un duro de servir. ¿Amén? ¿Se entiende?
Segunda cosa que utiliza, expresión que utiliza Esteban, dice que son incircuncisos de corazón y de oídos. Esta fue una acusación dura, fuerte y muy ofensiva. La circuncisión era un rito destinado a señalar la naturaleza y la necesidad de la renovación espiritual. Los judíos se gloriaban mucho de ser los circuncisos, de ser esa nación circuncidada, de ser esa nación elegida, de ser esa nación privilegiada, de ser esa nación que tenía al único Dios verdadero, al creador de todas las cosas. Ellos se jactaban de eso. Pero Esteban le dice que en cuanto a su actitud hacia Dios, su rebelión contra Dios, su actitud pagana era igual a los gentiles incircuncisos, a los que ellos menospreciaban. Por eso es duro, es fuerte lo que Esteban le está diciendo. Ustedes que se creen lo mejor, son incircuncisos. Ustedes que creen que porque llevan la señal, están bien, son incircuncisos. Es como nosotros que a veces creemos que porque venimos a nuestra iglesia, pero nuestra vida está llena de paganismo, está llena de hacer otras cosas que a Dios no le agradan, pensamos que estamos bien. Dios nos dice que también nuestro corazón está incircunciso. No estamos adorando a Dios como realmente Él se merece que le adoremos. No estamos sirviendo a Dios como Él quiere que usted y yo le sirvamos. Esteban denuncia al concilio con las palabras reservadas para los gentiles y para israelitas apóstatas. No hubiera sido posible escoger palabras más cortantes, más filosas para aquellos hombres. Es decir, es como que él, con esto, si la embarro me dicen, me avisan. Con esto que les voy a decir, estoy seguro que no van a estar agradados. Y vamos a ver después el verso 54, cómo ellos manifiestan esto que les dice Esteban. La Escritura dice en Jeremías: circuncidaos por amor al Señor y separad de vuestros corazones las inmundicias. O vosotros, varones de Judá y moradores de Jerusalén, y a quien conjuraré para que me escuche, después que tienen tapados sus oídos y no pueden oír. Deuteronomio 10:16 dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Es decir, las dos expresiones que utiliza Esteban van de la mano para decirnos que mientras nosotros circuncidemos nuestro corazón al servicio del Señor, nuestra cerviz no puede ser dura. Amén. Incircuncisos de corazón y de oídos, se utilizan estas dos palabras juntas para describir la condición del ser humano. No solo el corazón está endurecido, sino también nuestros oídos están inclinados a oír otras voces en lugar de la voz de Dios, andando en consejos de malos y en silla de escarnecedores, de los cuales nos advierte el Salmo número 1. No te sentéis en silla de escarnecedores, de personas que dan malos consejos. Eso nos enseña que usted y yo no podemos escuchar a personas que nos aconsejan a apartarnos de Dios, que nos aconsejan a no seguir lo que Dios nos manda hacer en la Escritura. Si usted escucha a personas que le empiezan a decir, pero ¿para qué tanto? ¿Por qué hay que buscar de Dios? Ah, pero si ya fuiste a la iglesia, ¿para qué va a ir de nuevo? O ya te estás lavando, ¿cómo estáis leyendo si antes nunca leíais la Biblia en la casa? Si lo haces, gloria a Dios. Si escuchas esas voces, estás escuchando las voces que no te edificarán en tu vida cristiana. En Marcos 12:30, lo primero que quiere de nosotros Dios, que le preguntan cuál es el primer mandamiento, dice que todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma, es la forma en que Dios quiere que nosotros estemos para Él, completamente todo. Amén. Todo lo impuro que implica la palabra incircuncisión y que practicamos en nuestra vida, ya sea de hecho o de corazón, es literalmente resistir al Espíritu Santo.
Cada vez que usted y yo nos llenamos de inmundicia y no hacemos lo que Dios quiere, estamos resistiendo al Espíritu Santo. Amén. Ya que esa es otra de las expresiones que utiliza Esteban en esta primera acusación que hace. Duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos, y vosotros resistís siempre. Es decir, no un momento, todo el tiempo. Por eso, es decir, yo me imagino la cara de estos fariseos cuando Esteban le está diciendo a ellos, vosotros siempre, en todo tiempo, ustedes resisten al Espíritu Santo. Es como la cara que me ponen algunos para decirme, no, yo no hago eso. La historia de Israel es la de un pueblo que repetidas veces se negó a obedecer a su Dios y a su palabra revelada. En vez de someterse a las restricciones de la ley divina, su corazón se volvió hacia los caminos y costumbres de las naciones impías que estaban alrededor de ellos. Y cuando les llega quien podía libertarlos de ese corazón con tendencia a realizar lo negativo, ellos deciden darle muerte. Fueron obstinados, orgullosos, prejuiciosos, fueron negligentes, como cada uno de nosotros muchas veces es negligente en servir al Señor. Resistir al Espíritu Santo es un pecado, es la más vil ingratitud contra Dios, porque es resistir los mismos medios que Dios en su infinita misericordia ofrece gratuitamente para recuperar nuestras almas del pecado y llevarnos a Cristo, nuestro único y verdadero Salvador. Cuando usted y yo resistimos al Espíritu Santo, estamos pecando ante Dios. Cuando usted y yo no hacemos lo que Dios quiere que hacemos, estamos resistiendo a aquel Espíritu Santo que se nos fue dado cuando usted y yo le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Podríamos preguntarnos entonces, ¿cómo los hombres resisten al Espíritu Santo? Y uno podría decir, no, eso no puede ser. Que una criatura se levante en rebelión contra el gran Creador podría parecer increíble si no tuviéramos una demostración de que eso ocurre. Gamaliel dijo, ¿se recuerdan cuando vimos la historia de Gamaliel? En el capítulo 5 del libro de los Hechos. Dice, si esta obra es de Dios, no la podéis derribar. No sea que seáis hallado luchando contra Dios. A los mismos fariseos, Gamaliel va y les dice, oye, ustedes están contra esta obra. Y si esta obra es de Dios, wow, ustedes hallarán luchando contra Dios. Amén. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esta situación. Nos ponemos a luchar contra Dios, con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nuestra familia y aún en esta iglesia. Nos ponemos a luchar, nos vamos en contra. Es que esto no me agrada, no me gusta. Aprendimos con nuestro hermano Sebastián, ustedes se perdieron un estudio bíblico maravilloso, donde aprendimos quiénes somos realmente como hijos de Dios. ¿Qué es la iglesia? Y muchos de nosotros hablamos mal de esta iglesia. Y en la iglesia, usted es parte de esta iglesia. Amén. Hay muchas formas en que los hombres luchan contra Dios, pero lo más terrible es resistir al Espíritu Santo. El soberano del universo mantiene una comunión con nuestro mundo caído por medio de su Espíritu. Desde que Jesucristo se fue no hay otro medio. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Es el Espíritu Santo el que está actuando en este tiempo. Y dice que el Espíritu Santo será retirado cuando su iglesia sea retirada de la tierra. Aún tenemos ese Espíritu Santo, ese medio de comunicación entre Dios y los hombres. Amén. Por eso usted no se preocupe de convencer a alguien que se arrepienta. Déjele la hora al Espíritu Santo. Y ahí usted no se va a amargar, porque a veces uno se amarga. Yo le he hablado tantas veces y no quieren arrepentirse. No, es que la hora no la hago yo, no la hace usted.
La obra es del Espíritu Santo. Él trae convencimiento de pecado. Lo único que yo debo hacer es predicar la palabra del Señor. No solo de labios, sino también de hechos. Amén. Y cuando hablamos de hechos no me refiero al libro de los Hechos de los Apóstoles, sino de la actitud, de la forma en que yo me comporto. ¿Qué ejemplo estoy dando? Me encantó la ilustración que hizo la hermana Yesenia el día de ayer, porque los problemas muchas veces no son con el otro. El problema que mi familia no pueda llegar o mis hijos no puedan ver a Cristo no es el hermano de allá o la hermana de allá, soy yo mismo. Amén. Este Espíritu Santo en la Escritura dice que es el Espíritu de verdad. Él nos reveló la voluntad de Dios. Cuando alguien se opone a la verdad divina, resiste al Espíritu Santo. Las grandes doctrinas del Evangelio son manifiestamente claras y sencillas en la palabra, para que entonces no son recibidos para aquellos que prefieren las cosas agradables, que halagan la imaginación errante y el corazón no renovado. Una exhibición completa de la verdad divina nunca será bienvenida. En esto consiste la culpa de la incredulidad obstinada y la impenitencia. De ahí también surge el sofisma, que es el argumento falso o capcioso que pretende hacer pasar por verdadero, que trama mil artimañas sutiles para anular la palabra de Dios. Muchos de nosotros a veces, para anular la verdad de la Escritura, buscamos artimañas, buscamos el sofisma. Queremos argumentar algo para no querer escuchar lo que Dios nos quiere decir. Y ponemos miles de excusas. Y ante esas excusas decimos, no. Amén. El espíritu de pureza. Él es la única fuente y autor eficaz de la santidad. Ha dado un sello sagrado y peculiar a los diversos preceptos, ordenanzas e instituciones de la religión verdadera. Ahora bien, el hombre que se esfuerza por manchar este sello de pureza resiste al Espíritu Santo. ¿Sabe que eso? Hace unos días atrás conversaba con un pastor y le decía que lamentablemente nosotros como seres humanos o como iglesia a veces hemos perdido la pureza, hemos perdido la santidad. Hemos acomodado, hemos rebajado, escuche bien lo que le voy a decir, hemos rebajado la Escritura para acomodar nuestros pecados y poder decir que estamos bien ante Dios. Nos llenamos de obras, nos llenamos de acciones, pero hemos rebajado la Escritura, hemos rebajado la santidad de Dios para justificarnos ante nuestros propios pecados. Es algo que usted y yo no debemos hacer. El Espíritu de gracia se comprometió a derramar el Espíritu de gracia. El favor de Jehová se manifiesta eminentemente por medio del Espíritu Santo. Sin embargo, hay un gran número que resiste a este agente divino de misericordia, sofocando aquellas convicciones que son producidas por su poder. La verdad es escuchada, pero no atendida y aplicada. De nada nos sirve saber que el Espíritu de gracia está en nuestras vidas si no la aplicamos, si no la tomamos y la realizamos. Las consecuencias de resistir el Espíritu Santo. Aquellas personas que durante mucho tiempo y obstinadamente se han opuesto a la verdad, por lo general se entregan a una mente reprobada, dice el libro romano, y se ven envueltos en la espesa oscuridad que aman. Los remordimientos de conciencia disminuyen gradualmente hasta que dejan de sentir. Mi espíritu, dice la Escritura, no contenderá para siempre con el hombre. Efraín se unió a los ídolos. El Señor dice, déjalos. Y Hebreos 6, 4 al 6 dice lo siguiente: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Mire qué duro, duro lo que está diciendo. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Cristo murió una sola vez y para siempre. Amén. Por eso es triste cuando dice, no, si déjeme nomás yo, a mi manera. Yo sirvo al Señor como yo quiero. A mí nadie me enseña, nadie me saca de mi error. Yo creo así lo leí, así creo que es. Hoy día aprendíamos en la mañana con los voluntarios que hay dos cosas como nosotros podemos aprender para poder ser instructores de nuestro hogar como sacerdotes. Una es el estudio de la palabra personal, pero la otra es que nos dejemos enseñar por aquellas instituciones públicas como iglesia, como seminarios bíblicos. Porque lo que yo creo no nos sirve. No nos sirve. Estos hombres, no nos olvidemos que eran eruditos, conocían la Escritura, conocían el Pentateuco, sabían de la ley, pero se habían desviado. Amén. El castigo futuro de aquellos que han resistido el Espíritu Santo será terrible, más allá de toda expresión, aunque por un tiempo se endurezcan hasta el punto de tener poco o ningún temor, la justicia de Dios está preparando su condenación. El que despreciaba la ley de Moisés moría sin piedad. Nosotros no podemos pretender que tenemos manga ancha. No nos olvidemos que el que por tratar mal a sus padres en la ley de Moisés, los hombres eran apiedrados. No nos olvidemos el escenario cuando llevaron a esa mujer adúltera, lo que querían hacer aquellos hombres. ¿Se recuerda? Era apiedrarla, era matarla. A Esteban lo acusaron de que se fue en contra de la ley y por irse en contra de la ley, lo mataron. Amén. Entonces, no pensemos nosotros que irnos en contra, resistir el Espíritu Santo, resistir, ser duros de servir, ser incircuncisos de corazón y de oído, no nos va a traer algo negativo, nos va a traer consecuencias. Los cristianos de hoy abordamos este pecado de varias maneras. Primero, cuando despreciamos o ridiculizamos las cosas que pertenecen a Dios. Y eso es importante. Nosotros no podemos ridiculizar nada de lo que se haga en el nombre de Dios. Aún estas cosas que están aquí en la iglesia son de Dios, las consagramos para el Señor. Y yo y ustedes debemos cuidarlas. Amén. Amén. Pero hagámoslo, porque lamentablemente muchas veces eso no se ve. ¿Es importante que ustedes no voten papeles en el coro? Sí, es importante. Y si los votan, los recogen. Porque han venido hermanas que ven el coro después lleno de papeles. Es importante que cuidemos nuestros utensilios. Las poquitas cosas que podemos tener, porque son de Dios, no son nuestras. Amén. A todos nos sirven. Si perdemos en estos hábitos pecaminosos, al final perderemos toda reverencia por las cosas santas y luego con un alma indiferente a las cosas espirituales estaríamos muriendo. Por eso es tan importante cuando en la iglesia se invita a la Santa Cena, a cenar con el Señor. Esa es una invitación, una fiesta que todos debiéramos venir y estar y hacer cualquier cosa por no fallar. Pero es al contrario. Hacemos cualquier cosa para fallar, para no estar y no cenar con el Señor. No le damos la importancia que tiene realmente cenar con el Señor. Reconocer ese acto que Él hizo por nosotros. Esa entrega que hizo por cada uno de nosotros. Amén. Hay otra manera por la cual los cristianos resistimos el Espíritu Santo.
y esto es en el lenguaje de la Escritura, se llama entristecer o apagar el Espíritu Santo. En cierto sentido, cada pecado cometido deliberadamente contra Dios, cada deber cristiano conocido o omitido deliberadamente, está entristeciendo el Espíritu Santo. Amén. La Escritura lo habla, es muy clara. Cuando yo peco deliberadamente, sé que estoy haciendo algo que a Dios no le agrada, estoy apagando el Espíritu Santo que está en mí. Lo estoy constriñendo. Y lo peor de todo, que después me pregunto, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Por qué ya no me tocas? ¿Por qué ya no te siento? Y a veces cuestionamos a Dios y decimos, Dios me dejó, Dios me abandonó. Cuando es mi pecado el que ha abandonado a Dios. Es mi indiferencia ante las cosas sagradas. Es mi indiferencia a la palabra del Señor. Es mi indiferencia cuando Dios nos habla, lo que nos empieza a apartar del Espíritu Santo. No es que Él se haya apartado, se haya ido porque haya querido. Yo lo fui contristando. Yo lo fui entristeciendo. Yo soy el culpable de que el Espíritu Santo no se esté moviendo en mi vida. Y a veces decimos, salgo igual como vine. La pregunta es, ¿cómo vine? ¿A qué vine? Vine a criticar, vine a ver, vine a hacer ver cómo el coro cantaba, que me predicaban, o que todavía el pastor está en el capítulo 7 después de hartas semanas, de muchas semanas, todavía está en el capítulo 7 de los Hechos, cuando en otra iglesia lo dan en un puro sermón que dura 20 minutos, el pastor se ha tomado horas y horas predicándonos de esto. Si vengo con esa disposición, tenga por seguro que se va a ir de la misma forma. Porque no vengo con un corazón sincero a buscar de la palabra del Señor. Pero de una manera más especial los cristianos entristecimos el Espíritu Santo cuando rehusamos recibir aquellas doctrinas del Evangelio de Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios es resistido también por todo aquel que en oposición directa a la conciencia, rechazando aquella ayuda que es la única que podría habernos preservado, cometemos ese pecado voluntariamente, violando a sabiendas la ley moral de Dios. ¿Sabe que cuando a veces, yo no sé si a usted le ha ocurrido, pero a veces uno va y el enemigo a veces también está ahí y nos tienta a hacer algo que está mal, pero como salía en Tom y Jerry, el ángel bueno, la conciencia nos dice, lo que vas a hacer está mal. Pero si nosotros igual hacemos lo que está mal, estamos pecando deliberadamente y estamos resistiendo al Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. Si obras bien y dices, no, esto yo no lo puedo hacer porque Dios me manda a que no debo hacerlo, estás bien, has ganado. Has ganado. Aún en sueño a veces uno lucha. ¿Quién no ha soñado y a veces está luchando ahí? Y uno dice, no, pero yo soy cristiano, no puedo hacer esto. Pero el que está menos, igual no lo hace, total, es un sueño. Hasta ahí a veces luchamos. No sé si usted se ha encontrado en sueños luchando. Que hay cosas que no debe hacer y está ahí. Pero yo soy cristiano, esto no lo puedo hacer. Y no lo debemos hacer. Amén. Tales son algunas de las terribles consideraciones que surgen del tema que tenemos ante nosotros. Advertidos del peligro, velemos y oremos contra él. No resistamos al Espíritu Santo en este tiempo. Y Él nos capacitará para el pleno disfrute de la salvación comprada por la sangre y asegurada por la intercesión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, cuidémonos de resistirnos el Espíritu Santo de Dios. Estemos alerta en todo momento. Ya no veamos esas actitudes o acciones como algo normal. No normalicemos las cosas cuando son en contra de la palabra de Dios. Cambiemos nuestro andar y nuestro actuar. Amén. Y todo eso fue la primera acusación. Segunda acusación que le hace Esteban a estos fariseos. Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores.
en algunas traducciones dice, fueron traidores y matadores. A muchos profetas persiguieron y mataron. A Urías. Jeremías 26, 23 dice que ellos lo apresaron y de hecho él se había ido a otra nación y allá mandó el rey a buscarlo para darle muerte después en Israel. Jeremías finalmente, los juicios anunciados por Jeremías se cumplieron y el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Un remanente quedó en Judá entre los que se encontraba el profeta. Todos los pocos que quedaron en Judá emigraron a Egipto, no queriendo escuchar la advertencia de Dios de no hacerlo contra su voluntad. Jeremías fue llevado también allí y murió según la tradición, apedreado por los judíos. Isaías, la tradición dice que el rey Manasés lo mató y no lo mató de una forma muy simple. Dice la escritura que, o la tradición dice que fue aserrado, fue cortado por la mitad. Así fue muerto Isaías. Amós, Zacarías, en Mateo 23, 25, Jesucristo habla de él. Dice la escritura de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Estos fariseos, estos judíos, habían matado a Zacarías entre el templo y el altar. No podemos olvidar de Elías, aunque no fue muerto, pero no nos olvidemos que la esposa de Acab, Jezabel, que eran los reyes del norte, eran los reyes del pueblo de Israel, no eran reyes asirios, extranjeros, babilónicos, no, eran de la propia nación. ¿Qué querían hacerle a Elías? ¿No querían matarlo? ¿No había dicho yo que mi cabeza esté a disposición si el día de mañana no te he puesto como tú pusiste a estos sacerdotes o a los profetas que había matado Elías? Gracias a Dios, Dios se lo llevó. No conoció la muerte. Pero también ellos querían matarlo. Ezequiel murió en Babilonia en el año 569 a.C., según entendido, mártir por reprochar a su pueblo la idolatría, es decir, lo mataron ellos mismos. En una nación extranjera mataron a Ezequiel. ¿Por qué? Por llamarles la atención y que no sean idolátricos. Esteban pone en aprietos al concilio. Los miembros del concilio querían parecer abiertos a la verdad de Dios, pero ellos y sus antepasados rara vez escuchaban la verdad del Señor dicha por medio de sus mensajeros. Puede parecer una afirmación muy generalizada decir que todos los profetas del Antiguo Testamento fueron perseguidos. Sin embargo, con esta afirmación se dice una verdad auténtica que también Jesús testifica cuando dice en el Sermón del Monte: bienaventurados seréis cuando los hombres os odien y cuando os excluyan, os insulten y proscriban vuestro nombre como maldito por causa del Hijo del Hombre. De la misma manera trataban los padres de ellos a los profetas. Jesucristo dijo que todos los profetas fueron perseguidos por llevar la verdad. Y el que me parece que no fue perseguido fue el único que vio un avivamiento. Vio un avivamiento en una nación. Porque ningún otro profeta vio avivamiento al llamar o llevar la palabra de Dios. El único hombre que vio un avivamiento fue Jonás, que dice en la Escritura que 120,000 personas se rindieron a Dios y reconocieron a Dios. Fue la única nación que le llevaron el mensaje. Y esto es como contradictorio, hermano. Y esto nos debe dar lecciones a nosotros. Porque el pueblo judío, ninguno de ellos se arrepintió cuando Dios levantaba a un profeta y les decía que se volvieran a Dios, sino que al contrario ellos rechazaban a estos profetas. Y la nación que no conocía a Dios, como Nínive, que eran malos pero malos, cuando Jonás llegó con el mensaje, ellos se arrepintieron. Dice la Escritura que ellos ayunaron. Hicieron ayunar a sus hijos, imagínense. Lo que nos cuesta a nosotros y decimos, no, es que cómo voy a estar un día sin comer. Ellos dicen que hicieron ayunar a sus hijos y aún a los animales para hacer lo que Dios les estaba mandando hacer, y Dios no los consumió. Después ellos se perdieron nuevamente y después fueron destruidos.
Pero en ese tiempo que fue Jonás, ninguno de ellos murió, sino que al contrario, Dios los perdonó porque ellos se arrepintieron de corazón. Eso nos enseña que si nosotros nos arrepentimos, dejamos de ser duros de servir, dejamos de tener un corazón incircunciso, ya abrimos nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios y hacerla, y no resistimos el Espíritu Santo, Dios nos perdonará. Amén. A los miembros del Sanedrín Esteban los llama traidores y asesinos del justo. Esta acusación acerca de la culpa por la muerte de Jesús en la cruz es la más áspera de todas las acusaciones que hasta ahora se encuentran en el libro de los Hechos. Nos acordamos de las palabras que dijo Pedro en el discurso del día de Pentecostés. Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Dios la ha hecho Señor y Cristo. Amén. De su acusación delante del pueblo judío después de la curación del cojo, también Pedro va y le dice, Jesús a quien vosotros disteis muerte colgándolo en una cruz. Pero siempre como que Pedro le había suavizado aquella descripción, lo que ellos habían hecho. Pero Esteban fue al callo. Ustedes fueron traidores. Ustedes le dieron muerte. Así como los padres mataron a los profetas, así vosotros mataste al justo, al Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora Esteban presenta la misma inculpación y echa en cara el peor reproche que se puede hacer a un tribunal, ya que acusa al Sanedrín de traición y asesinato del justo. Ellos conocían la ley, esperaban a un Mesías. Ellos esperaban a alguien que los salvara y cuando llega no le escuchan. Por eso los acusa de traidores. Por eso los acusa de que ellos mataron al justo, porque ellos no quisieron escuchar. Lo esperaban, hablaban de que venía, pero a la hora que vino, lo desecharon. Amén. Y la tercera acusación que hace Esteban, la encontramos en el verso número 53, y dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Esteban había sido acusado de proferir palabras injuriosas contra Moisés y contra Dios, y había sido llevado al tribunal. Esteban responde al reproche haciendo a su vez una acusación inaudita contra este tribunal cuando dice, vosotros que recibisteis la ley por ministerio de los ángeles y no la habéis observado. Alude a aquella ley mosaica, que ellos la recibieron, que ellos la tenían. Ellos, si hay algo que ellos sentían, se sentían orgullosos de que a ellos se les entregó la ley. Es como a veces nosotros miramos a otras personas que se van a perder y que no debiera ser, pero que a veces uno mira a los que están perdidos, esos están perdidos, esos son incircuncisos, esos son incrédulos. El lago de fuego está preparado para ellos. Y nosotros nos jactamos, nosotros no. Nosotros servimos a Dios, seguimos a Dios. Vamos a la AMP de Calbuco. Y nos creemos mejores que otros. Ellos se creían de esa forma. Ellos pensaban que eran lo mejor. A ellos se la había depositado, pero no la guardaron. Lo mismo hacemos nosotros cuando nos creemos superior que a otras personas. Hacemos la misma cosa. Se nos ha depositado la palabra de Dios en nuestras vidas. No para menospreciar a otras personas, sino que para llevarles a aquellas personas a Cristo, a que conozcan a Cristo. ¿Dónde está la misericordia de la iglesia? ¿Dónde está la misericordia que usted y yo estamos haciendo, llevándoles a otro el mensaje? A veces cuando tú y yo nos callamos y no hablamos de Cristo, a veces cuando tú y yo no somos capaces de extender la gracia a aquel que no la tiene, si no nos callamos y dejamos que se siga perdiendo, eso no es ser cristiano. Eso no es hacer la voluntad de Dios. Eso es resistir a lo que fuimos convocados y llamados a hacer.
Quizás nunca te vas a poder parar a lo mejor en un púlpito o ser pastor o pastora, pero tú tienes un pequeño púlpito que Dios te ha dado. No esperes estar aquí para hablar de Cristo. Tú puedes llegar a tu familia y hablarle a ellos de Cristo. Amén. Por ministerio de los ángeles, la ley vino al pueblo judío por medio de Moisés, así se interpreta la versión rabínica del relato del Antiguo Testamento. Quiere decir que no los ángeles le entregaron la ley, sino que ellos estaban en ese momento cuando se le fue entregada la ley a Moisés. Amén, para que no se malentienda. No es que los ángeles vinieron, toma Moisés, aquí está la ley. No, ellos estaban cuando Dios le entregó la ley a Moisés. La ley no la habéis observado, quiere decir que Esteban con esta impugnación sorprende lanzada contra la suprema autoridad del judaísmo. ¿Hasta qué punto no han guardado la ley? Es la misma infracción de la ley de que nos habla Pablo en la carta a los romanos cuando dice al judío, tú que te sientas ufano, quiere decir que presumes de sí mismo o se muestra orgulloso de poseer cierta cosa o de ser algo de la ley, deshonras a Dios violando esta ley. Cada vez que tú y yo deshonramos a Dios y no hacemos lo que Dios quiere, estamos deshonrando la palabra de Dios. Amén. De nada nos sirve llenarnos de conocimiento si no lo llevamos a la práctica. O bien con la palabra la ley podemos entender toda la revelación del Antiguo Testamento con las predicciones y preparativos orientados hacia Cristo, de los cuales se gloriaba el judaísmo, pero sin tomarlo en serio. Es algo que tú y yo debemos hacer, es tomar la palabra de Dios en serio. Es el mismo pensamiento que encontramos en el Evangelio de Juan cuando Jesús dijo a los judíos, ¿no os dio Moisés la ley? Sin embargo, ninguno de vosotros la cumple. Para ir ya finalizando, el primer pecado contra el Espíritu Santo es resistirlo. Y resistir significa oponerse con fuerza a algo. Esteban, hablando frente al Sanedrín judío, los confrontó fuertemente diciéndoles que eran tercos y sordos a la verdad. Tenían ojos y oídos, pero no querían ver ni oír. Por lo tanto, les dice que esa es una manera de resistir, de oponerse o de contrariar la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Si hay algo que tú y yo a veces hacemos, es eso. Tenemos ojos, tenemos oído y no queremos oír la palabra de Dios. El Espíritu Santo siempre ha buscado hablar a nuestros corazones para llevarnos a Dios. Él es paciente y persistente, pero es posible resistir todos sus ruegos. Debemos notar que estos líderes espirituales judíos que se suponía que eran los que guiaban al pueblo de Dios estaban convencidos de llevar la verdad. Pero Esteban les estaba diciendo, pero sus corazones no querían ceder, no estaban llevando la verdad. Puede ser que tengamos tanto conocimiento de Dios que dicho conocimiento nos ha envanecido tanto y nuestro corazón se ha endurecido, impidiéndonos oír la palabra nueva y fresca que el Espíritu Santo quiere traer en este tiempo a nuestras vidas. O quizá ha sido tan clara su voz y nos hacemos de que Él no es conmigo, que esto no viene para mí, esto es para el otro, para el que no vino, para el que está aparte. Eso también es otra forma de resistir el Espíritu Santo, porque no le pedimos perdón mejor al Señor. Si sientes o si hemos sentido que hemos resistido al Espíritu Santo, pidámosle que si es necesario quiebre aquella dureza que hay en nuestro corazón y que nos dé un corazón sensible y humilde al Espíritu Santo. Si hay algo que tú y yo debemos hacer, amados hermanos, es orar al Señor. Pedirle perdón si en más de alguna ocasión le hemos resistido, si en más de alguna ocasión hemos puesto un corazón duro y está duro de servir, está duro de hacer lo que Dios quiere hacer. Hemos puesto nuestras propias barreras, hemos puesto nuestros propios egos, hemos puesto nuestras propias personas por encima de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Como le dije anteriormente, a lo mejor en más de alguna ocasión no hemos sentido el Espíritu Santo.
Y no es que el Espíritu Santo se haya olvidado de nosotros o no esté, sino somos nosotros los que hemos dejado al Espíritu Santo. Nosotros nos hemos apartado, nosotros hemos endurecido nuestro corazón. Les invito a orar, a pedirle al Señor que podamos poner y que Él ponga un corazón, no de piedra como le ponía al faraón y lo enorgullecía cada vez más, sino que nos ponga un corazón que lata, un corazón que anhele, un corazón que pida estar siempre en la presencia del Señor, un corazón que quiera estar siempre con el Señor y no le resistamos más. Pidámosle al Señor. No seamos como aquellos hombres que Esteban le dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros que resistís siempre al Espíritu Santo. Son como sus padres que resistieron, que mataron a los profetas y dieron muerte al justo. Quizás no matamos al justo en una cruz hoy en día, pero con nuestros hechos y actos negamos a ese justo, negamos a Cristo. Se nos entregó, no porque seamos mejores que otros, se nos entregó la palabra. Tenemos la gracia en nuestras vidas, pero a veces no la ocupamos. No la guardamos como aquellos hombres no la guardaban. Oremos al Señor y pidámosle perdón. Y si usted está haciendo la voluntad del Señor, usted cada vez que Dios le habla, usted hace lo que Dios le manda hacer, sígala haciendo, no se canse. No se canse. Siga procurando llegar a ese lugar que Dios nos ha prometido. Póngase de pie y oremos al Señor.